Mi hermana servía los platos con una precisión casi teatral, como si estuviera repartiendo cartas en un casino elegante. No levantaba la vista. Solo movía los brazos, uno y otro, con la seguridad de quien ya decidió quién gana y quién pierde antes de empezar. A sus hijos les tocó carne abundante. 2 cortes bien dorados a cada uno, espárragos acomodados en abanico, pan caliente del bueno, el que se guarda envuelto en tela para que no se endurezca. Los platos iban y venían por la mesa y regresaban cargados, pesados, completos. Mi hijo estaba sentado 2 lugares más allá del mío. Tenía las piernas colgando y las balanceaba despacio, como le enseñé cuando está nervioso. Las manos cruzadas sobre el regazo. Se inclinó un poco hacia mí y susurró, casi sin mover los labios. Espero. Le apreté la rodilla por debajo de la mesa y asentí. Habíamos practicado eso también. Esperar sin pedir, sin molestar, sin hacerse notar. Tenía 6 años. Sabía esperar mejor que muchos adultos que yo conocía. Cuando estiré la mano para tomar la cuchara grande, la que reposaba sobre la fuente principal, sentí otra mano detenerla. Grande, firme. El esposo de mi hermana había puesto la suya encima de la bandeja. No me miró. Tenía los ojos fijos en la carne, como si fuera algo que pudiera escaparse si parpadeaba. Tu hijo puede comer lo que quede, dijo. Los nuestros primero. Lo dijo con una sonrisa ladeada, de esas que se usan cuando alguien espera risas. Se rió él mismo, un sonido corto, satisfecho. La mesa quedó muda. Mi madre hizo un gesto mínimo con la cabeza, casi imperceptible, y estiró la mano hacia el salero. No hagamos un drama, dijo. Es una cena familiar. Lo dijo como si yo ya hubiera levantado la voz. Como si ya hubiera golpeado la mesa. El calor me subió desde el pecho hasta la garganta en una ola espesa. Sentí como me ardían los oídos. La cuchara volvió a la fuente sin haber servido nada. La bandeja pasó de largo frente a mí. Mi hijo la siguió con la mirada, lento, como si estuviera viendo una escena en una pantalla que no podía tocar. No protestó. No preguntó nada. No frunció el ceño. Hay macarrones, dijo mi hermana, señalando con la barbilla una olla olvidada en la encimera. A los niños les gusta eso. Miré el plato vacío frente a mi hijo. Pensé en los últimos 12 meses, en transferencias automáticas, en recibos guardados, en cuentas cuadradas al centavo. Y tú siempre has sido tan organizada con el dinero, añadió mi madre. Se te da bien. La vajilla era la de las ocasiones especiales. La misma que yo había comprado el año anterior y mandado por paquetería porque ella no sabía hacer pedidos en línea. La misma que había pagado yo. No dije nada. Me levanté despacio. Tomé mi bolso del respaldo de la silla. Saqué un sobre blanco, grueso, con el efectivo de un trabajo largo que había hecho ese mismo día. Billetes doblados con cuidado. Saqué uno. Lo alisé. Lo coloqué debajo de la mantequera, bien visible. Para la cena, dije. En realidad, lo dije para mí. Como si fuera una anotación, un registro. Un comprobante. Tomé la sudadera de mi hijo del respaldo de su silla y se la puse. Sus manos estaban frías. Me miró desde abajo, con los ojos abiertos, atentos. Nos vamos, le dije. Ya nos vamos. Besé la parte alta de su cabeza. Olía a jabón infantil y a crayones. Caminamos por la cocina. Pasamos frente al refrigerador cubierto de imanes con fotos familiares. Árboles genealógicos dibujados por los niños. Ramas completas con nombres escritos en colores. Mi hijo no aparecía en ninguno. Detrás de nosotros, el sonido de platos y cubiertos volvió a subir, como si alguien hubiera vuelto a subir el volumen. Nadie se levantó. Nadie dijo mi nombre. En el reflejo oscuro de la puerta vi mi cara. Tranquila. Inmóvil. Mis manos, en cambio, seguían temblando. Afuera, el cielo de la tarde tenía ese color rosado que solo aparece unos minutos antes de desaparecer. Acomodé a mi hijo en su asiento elevado. Ajusté las correas con cuidado, como siempre. Él me miró serio. ¿Hice algo mal?, preguntó. No, le dije. No hiciste nada mal. En el espejo retrovisor vi la ventana del comedor. Cabezas inclinadas, bocas masticando, la silueta rígida del hombre que había hablado primero, ocupando su lugar como un guardián. Arranqué el auto. No lloré. Todavía no. Me llamo Lucía.
Tengo 34 años. Vivo en Mesa, Arizona, en un departamento de 2 habitaciones con un balcón estrecho que da a un estacionamiento agrietado y a una palmera que nadie riega pero que insiste en seguir viva. Trabajo maquillando a otras personas para días importantes. Bodas, graduaciones, fiestas que empiezan nerviosas y terminan borrosas. A veces hago retoques para fotos profesionales, agentes inmobiliarios, mujeres que quieren verse más descansadas, hombres que creen que una lámpara circular es algún tipo de hechicería moderna. Soy madre soltera desde hace 4 años. Mi hijo llegó a mi vida cuando tenía 3. No nació de mí, pero se quedó conmigo como si siempre hubiera sido así. Le prometí estabilidad. Un lugar donde no tuviera que adivinar si pertenecía. Cuando se lo dije a mi familia, sonrieron, me tocaron la mano y dijeron que claro, que por supuesto. Después empezaron a decir los nietos sin mirarlo a él. Aprendí muy joven a estirar el dinero. Sé exactamente cuántos servicios pago con una paleta de sombras. Sé cuando algo es un gusto y cuando es una necesidad. Mis padres siempre dijeron que yo era la responsable. Lo decían con orgullo y con expectativa. Hace año y medio me pidieron que firmara con ellos un refinanciamiento. Su casa había subido de valor, pero el crédito de mi papá se había resentido después de que lo despidieran. Es temporal, dijo mi mamá. Solo hasta que nos estabilicemos. El préstamo era grande. Más de 300,000. Fui al banco con una chaqueta que reservo para cosas serias. Me senté frente a una asesora con nombre amable y voz neutra. Hicimos cuentas. Los números no mentían. Firmé. Agregué mi cuenta como respaldo para el pago automático por si acaso. 1 mes o 2, pensé. Solo para que no se retrasaran. 1 mes se convirtió en todos. Cada viernes enviaba dinero para que no tuvieran que pedir. Cuando el aire acondicionado murió en pleno verano, pagué la reparación completa. Me dijeron que me lo devolverían con los impuestos. Nunca pasó. Pagué anticipos para viajes familiares. Renté cabañas. Cubrí cenas. Siempre yo, siempre sin factura emocional, hasta que empecé a notar el patrón. Mi hijo no era contado. No en las fotos. No en los planes. No en las bromas. Cuando dejé de decir que sí, el trato cambió. Lo sacaron del chat del zoológico. Justificaron ausencias con excusas suaves. Pensamos que estabas ocupada. Nunca preguntaron. Una noche, después de ver fotos que no lo incluían, mi hijo me preguntó: ¿somos familia? Le dije que sí, pero empecé a preguntarme a quién estaba protegiendo realmente. Seguí yendo a cenas. Seguí pagando. Seguí creyendo que ser buena hija significaba aguantar. Hasta esa noche. Hasta esa mesa. Hasta que lo dijeron en voz alta. Cuando llegamos a casa, lo acosté temprano. Se durmió rápido, con su muñeco apretado contra el pecho. Yo me senté sola en la mesa pequeña del comedor. Saqué la carpeta gris donde guardaba todo lo que no quería pensar. Respiré hondo. Y por primera vez, no sentí miedo. Sentí claridad. El departamento estaba en silencio. El tipo de silencio que no es descanso, sino espera. El aire acondicionado vibraba con un zumbido bajo, constante, y el refrigerador hacía ese clic irregular que siempre me recuerda que algo está a punto de fallar, aunque todavía funcione. Abrí la carpeta gris. Los papeles estaban ordenados con una precisión casi obsesiva. Copias del refinanciamiento, estados de cuenta, una tarjeta de presentación del banco, notas adhesivas con fechas y recordatorios escritos con mi letra apretada. En una esquina había una hoja doblada donde yo misma había anotado, hacía meses, solo un par de pagos más. Encendí la laptop. Mis manos ya no temblaban. Entré al portal del banco. Usuario. Contraseña. 2 pasos de verificación. Todo me resultaba familiar. Había entrado ahí demasiadas veces como para fingir que era algo ajeno. El préstamo apareció en pantalla. Saldo pendiente. Próximo pago. Pago automático. Activo. Mi cuenta figuraba como fuente principal. Hice clic en administrar. Había una casilla pequeña junto a mi número de cuenta. La desmarqué. El sistema me pidió confirmación. Advertencias en letra clara. Cargos por mora. Impacto crediticio. Consecuencias posibles. Leí cada línea. No porque dudara, sino porque quería recordar cuántas veces había cargado con consecuencias que no eran mías. Confirmé.
La pantalla se actualizó. Pago automático desactivado. Tomé una captura. La guardé en una carpeta nueva. La llamé límites. Luego escribí un mensaje formal al banco. Preciso. Directo. Sin emociones. Pedí que iniciaran el proceso para retirarme como firmante. Adjunté una carta firmada digitalmente. Volví a revisar que mi cuenta no apareciera en ningún otro acceso autorizado. La eliminé. Después entré a mi aplicación bancaria personal. Fui a pagos programados. Cancelé la transferencia semanal a mi madre. En la línea de concepto decía comida. Sentí un nudo en la garganta, pero no retrocedí. Cerré la laptop. Fui a la habitación de mi hijo. Dormía boca arriba, respirando con la boca apenas abierta. Tenía una pequeña muesca en un diente, recuerdo de una caída antigua. Aún así, sonreía incluso dormido. Volví a la cocina. Me hice un té que no probé. No envié mensajes. No di explicaciones. Apagué el teléfono y lo dejé boca abajo. Esa noche no dormí mucho, pero tampoco me arrepentí. A las 6 y algo de la mañana, el teléfono empezó a vibrar como si estuviera vivo. Una llamada. Luego otra. Luego otra más. Números conocidos. Uno desconocido. Volví a apagarlo. Mi hijo se despertó con el sol dibujando cuadrados en su manta. ¿Podemos hacer panqueques?, preguntó. Sí, le dije. Mientras mezclaba la masa, el teléfono volvió a vibrar sobre la encimera. Lo ignoré. Desayunamos despacio. Harina, leche, un huevo. Fresas que habían sobrado de una fiesta a la que ya no pensaba volver. A media mañana, los mensajes empezaron a llegar. ¿Qué hiciste? El banco está llamando. No seas exagerada. Estás castigando a todos. Leí uno de mi padre, corto, sin adornos. Tenemos que hablar. Llevé a mi hijo a la escuela. En la entrada me crucé con mi tía menor. Me abrazó fuerte, sin preguntar. Escuché, dijo. Fue horrible. Asentí. Eso bastó. Más tarde, mientras maquillaba a una clienta, apareció mi padre en la puerta del estudio. Se veía más pequeño. Más cansado. No entiendo por qué haces esto, dijo. Lo miré a través del espejo. No es esto, respondí. Son años. Intentó hablar de nuevo. Le dije lo mismo que ya sabía. No voy a financiar una familia en la que mi hijo no cuenta. Se fue sin discutir. Esa tarde, el banco confirmó por correo que habían recibido todo. Que el proceso seguiría su curso. Que el pago automático estaba cancelado. No sentí triunfo. Sentí alivio. Esa noche llamaron a la puerta. No fue un golpe fuerte. Fue uno de esos toques medidos, como si quien estuviera del otro lado quisiera parecer razonable desde el principio. Era mi madre. Venía sola. Tenía en las manos un plato cubierto con papel aluminio, sostenido con ambas palmas como si fuera frágil. Me lo extendió sin saludar. Sobró comida, dijo. Pensé que tal vez. Miré el plato. Luego la miré a ella. No quiero sobras, dije. Quiero que mi hijo sea tratado como si perteneciera. Sus labios se tensaron. Empujó el plato hacia mí otra vez. Podemos arreglarlo, dijo. Pondremos su nombre en el calcetín. ¿Eso es lo que quieres? Negué con la cabeza. Esto no va de decoraciones. Va de límites. Entró la palabra que no le gustaba. Lo supe por cómo parpadeó. ¿Todo esto es por el préstamo?, preguntó. Estás exagerando. El banco se encargará, ¿sí? Pero nos estás dejando en una situación terrible. El banco hará su trabajo, respondí. Yo ya hice el mío. Sus ojos recorrieron la sala. Los juguetes de mi hijo. Un dibujo pegado en la pared, los dos tomados de la mano frente a nuestro edificio, un sol enorme arriba. Él no quiso decirlo así, murmuró. Ya sabes cómo bromea. Lo sé, dije. Y también sé lo que tú hiciste. Asentiste. Eso la hizo retroceder un paso. Estás rompiendo a esta familia, dijo. No, respondí. Eso pasó anoche. Dejó el plato en el suelo, junto a la puerta. Se fue sin despedirse. No lo recogí. Al día siguiente, una prima me envió una captura de una publicación pasivo-agresiva sobre hijos desagradecidos. No respondí. Ella sí volvió a escribir. Estamos contigo. Tráelo el sábado. El banco volvió a escribir.
Mis padres intentarían refinanciar por su cuenta. Si no podían, evaluarían opciones. El pago no salió de mi cuenta ese mes. Por primera vez en mucho tiempo, mis números respiraron. Inscribí a mi hijo en clases de natación. Compré un teclado usado que llevaba meses mirando en una tienda de música. Reemplacé la aspiradora rota sin pedir permiso a nadie. El domingo fuimos a casa de mi tía. Cocinó mole y dejó que mi hijo revolviera la olla con seriedad absoluta. El primer plato es tuyo, le dijo. Aquí el cocinero manda. Sonrió tan grande que se le marcó el diente astillado. En casa, puse 2 sillas vacías junto a la mesa pequeña. No eran invitaciones. Eran reconocimiento del espacio que ahora existía. Esa noche guardé todos los documentos en la carpeta gris. Encima puse el correo del banco y la confirmación del cambio. La archivé junto al decreto de adopción de mi hijo. No bloqueé a nadie. No expliqué más de lo necesario. Un mes después, mis padres lograron refinanciar. El pago subió. Ajustaron cosas. No perdieron la casa. El mundo no terminó. El nuestro, en cambio, empezó a sentirse más liviano. Planeamos un sábado cualquiera. Sin fechas importantes. Sin familia extendida. Mi hijo pidió una cena elegante. Hice pollo asado. Compré flores baratas. Puse la mesa con platos simples. Dejé las 2 sillas vacías al fondo. No brindé por ellas. Mi hijo llevó el plato principal con cuidado. ¿Quién come primero?, preguntó riendo. Tú, dije. Siempre. Se sirvió. Luego me sirvió a mí. Porque somos un equipo. Lo éramos. El dinero que ganaba ya no tapaba silencios ajenos. Construía nuestro mundo. Esa noche entendí que no me fui por enojo. Me fui por amor. Por favor, danos un like si disfrutaste de este video, y no olvides compartirlo con cualquier persona que pienses que podría encontrar este tema fascinante. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido de calidad y nos motiva a seguir explorando historias tan intrigantes como esta. Gracias por ser parte de nuestra comunidad.